Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra. Hoy con nosotros nuestro hermano, el reverendo Juan María Tellería. Juan María, buenas tardes. Muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de en qué momento nos estén escuchando nuestros amigos. Muy buenas tardes, noches, efectivamente, a todos vosotros. Eso, bienvenidos todos a los hermanos que nos acompañan a través de las aplicaciones de Radio Anglicana, los que nos ven y nos escuchan a través de la página web de radioanglicana.es y aquellos también que nos ven y nos escuchan a través de nuestra transmisión en la página de Facebook de Radio Anglicana. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Hoy continuamos con las reflexiones sobre el libro de los Hebreos y en esta ocasión hablamos de los héroes de la fe. Usaremos como texto de referencia Hebreos en el capítulo 11. Para los hermanos que nos escuchan, que nos ven, Hebreos en el capítulo 11 será el texto que tendremos de referencia y en el cual también pueden formular sus preguntas y de esa manera también hacer interactivo este programa. Para comenzar, nuestro hermano Juan Mari nos dirige un breve momento de oración. Adelante. Te damos muchas gracias, Señor y Padre nuestro, por un día más el privilegio que nos concedes de poder compartir con nuestros hermanos y amigos de todo el mundo hispanohablante mensajes que tienen que ver con la Sagrada Escritura, con tu palabra revelada a los hombres. Y hoy, como siempre, Padre nuestro, suplicamos una vez más tu asistencia, suplicamos, Señor, tu poder, tu ayuda, tu sabiduría, para que todo cuanto digamos aquí contribuya al engrandecimiento del Evangelio. Y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, para adentrarnos en este tema que desarrollamos en esta ocasión sobre los héroes de la fe, ¿por qué, Tellería, se le da tradicionalmente el nombre del capítulo de los héroes de la fe a este capítulo 11 de Hebreos? Bueno, pues evidentemente, pues como tú muy bien has dicho, la tradición cristiana conoce este capítulo como el capítulo de los héroes de la fe por una razón, y es que cuando leemos este capítulo, que por cierto es uno de los que más suelen gustar a los lectores de la epístola a los hebreos, se dice que es uno de los capítulos favoritos de todos los lectores de Hebreos, pero no solamente de nuestros días, sino también de hace ya mucho tiempo. Pues nos encontramos ahí en ese capítulo con una serie de figuras, grandes figuras, vamos a decir, de la historia de la salvación, personajes clave del Antiguo Testamento, que realmente cuando leemos sus historias en los propios textos veterotestamentarios y en el magnífico resumen que hace aquí el autor de Hebreos, vemos que son personas que en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, también en diferentes momentos de la historia, no todos viven en el mismo tiempo, son siempre impulsados por una fuerza
que no es única y exclusivamente, por decir así, su voluntad humana de hacer las cosas, sino una fuerza superior, una fuerza que los conduce, una fuerza que los dirige, a la que el autor de Hebreos le da el nombre de fe. En este sentido, estas personas que realizan grandes hazañas y que lo hacen, según el autor de Hebreos, movidos por la fe, pues se han convertido desde el primer momento, desde la antigüedad cristiana, naturalmente, hasta nuestros días, en auténticos modelos, en auténticos ejemplos a seguir para toda la Iglesia universal. Por esto se le da tradicionalmente este nombre, capítulo de los héroes de la fe. El concepto de héroes lo tenemos bastante bien asumido por el tema de los héroes nacionales, los héroes locales, por así decirlo. Como aquí, por ejemplo, en Aragón tenemos a Agustina de Aragón, una gran heroína aquí en Zaragoza. Pero para el autor, ¿qué es la fe? ¿Cómo define la fe por lo que estos personajes lleguen a ser héroes en la fe, según este capítulo? Muy interesante la pregunta, porque es que además cuando iniciamos la lectura de este capítulo, del capítulo 11, nos encontramos de entrada en su primer versículo, 11.1, nos encontramos con una bonita definición de la fe. Según el autor de Hebreos, citando por ejemplo la versión Reina Valera, se diría que la fe es certeza y la fe es convicción, una certeza y una convicción que permiten al ser humano vislumbrar, nunca dice comprender plenamente, ¿verdad? Sino vislumbrar realidades que están mucho más allá de lo aparente, mucho más allá de nuestros propios sentidos, ¿no? Es decir, la fe, tal como la entiende el autor de Hebreos, esa fe que mueve, esa fe que motiva, esa fe que incluso empuja a estos héroes de este capítulo, no es simplemente como si dijéramos hoy una creencia determinada, ¿verdad? Una creencia determinada pues en una serie de puntos doctrinales o en una serie de dogmas, ni tampoco es lo que podríamos llamar una opinión, ¿no? Acerca de un asunto muy concreto. La fe, tal como la encontramos en este capítulo y tal como se encuentra en general a lo largo de los escritos del Nuevo Testamento, la fe en realidad es un don, no es algo que genere el ser humano por sí mismo, es un don que recibimos de Dios, un don que nos permite, como decimos, no comprender plenamente las realidades ultraterrenas, pero sí para atisbarlas, aunque sea de lejos, y para actuar en consecuencia a partir de eso que hemos visto de lejos o esos cuyos destellos nos han llegado, pero que nos han atraído lo suficiente como para poner nuestra vida en consonancia con esa voluntad divina que se refleja a través de ella. Es decir, que la fe, por decirlo así en muy pocas palabras y por repetir un concepto que ya hemos dado, la fe es un don divino, es un gran regalo que Dios da y que lo da para algo. La fe, siempre que Dios concede ese don a personajes muy concretos como son estos que encontramos en el Antiguo Testamento o en este capítulo 11 de Hebreos, siempre se da con una finalidad. Quienes reciben ese don van a hacer algo. Quienes reciben ese don van a actuar en algún momento muy concreto de su existencia, en algún momento muy concreto de su vida, llevando a término algo que Dios quiere que esas personas hagan o que esas personas lleguen a término. La fe siempre se da para que produzca un fruto y para que ese fruto beneficie, por supuesto, al conjunto del pueblo de Dios. Y nos atrevemos a decir más, al conjunto del género humano, evidentemente. Tenemos una pregunta, Juan Mari, que nos realizan de aquí, de Zaragoza. Nos preguntan de el tema de la fe como un don de Dios. Cuando nos encontramos con personas que no creen, ¿podemos pensar que no han recibido ese regalo de Dios o que lo han perdido en el camino?
Muy buena pregunta, porque eso es algo que nos preguntamos constantemente todos, ¿verdad? Y que es algo que nos estamos cuestionando de continuo ante la realidad de muchas personas que evidentemente manifiestan que no tienen fe o que no creen o que no quieren creer, ¿no? Bueno, en realidad no es una respuesta lo que vamos a dar realmente, porque tampoco lo sabemos. La realidad es que no lo sabemos. La realidad es que en nosotros los seres humanos juzgamos por apariencias. No nos es dado llegar a penetrar plenamente en el interior de otra persona. Bueno, a veces incluso nos es muy difícil penetrar en nuestro propio interior. Hay muchas razones que lo explican, ¿no? Todos tenemos, pues en fin, una serie de bloqueadores de los propios recuerdos, una serie de bloqueadores que de forma consciente o inconsciente actúan en nosotros, de manera que no siempre nos conocemos a nosotros mismos. Imaginemos lo difícil que tiene que ser conocer a los demás. Entonces nuestros juicios sobre los demás y sobre todo en asuntos como este siempre son excesivamente atrevidos. A ver, nos hemos encontrado todos, pienso, y si no nos lo hemos encontrado todavía, nos lo encontraremos en algún momento. Nos hemos encontrado con personas que efectivamente afirman no tener fe, pero que sin embargo su forma de actuar evidencia lo contrario, evidencia convicciones muy profundas internas. Nos hemos encontrado también con personas que afirman o que dicen que no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de iglesia, no quieren saber nada de nada, ¿no? Y probablemente tienen muy buenos motivos para ello, porque desgraciadamente las iglesias, todas sin excepción, pues no siempre hemos estado a la altura, ¿no? A la hora de representar a Dios. De manera que, evidentemente, hay muchas personas que con motivos más que sobrados rechazan la idea de Dios que nosotros proyectamos. Entonces, lo que yo muchas veces me he preguntado es, ¿esas personas en realidad no tienen fe? ¿O en realidad no tienen fe en la imagen falsa, la imagen deteriorada de Dios que yo proyecto o que nosotros proyectamos? Cuidado, que no es lo mismo. Muchas veces hemos dicho, yo mismo lo he dicho muchas veces y no tengo ningún reparo en repetirlo, que del Dios que algunos predican yo me declaro completamente ateo. ¿eh? Un Dios que solamente sea odio, un Dios que solamente esté ejecutando venganzas, un Dios que únicamente esté deseando destruir el mundo porque parece que lo odia. Yo en ese Dios no lo creo, no creo para nada, ¿no? E incluso por mucho que se predique en ciertos púlpitos, si ese es Dios verdaderamente, yo soy ateo. Entonces, yo sinceramente no me atrevo a decir que una persona no tenga fe por el hecho de que no quiera creer en Dios tal como nosotros lo predicamos o tal como por desgracia se ha predicado a lo largo de los siglos, porque a lo mejor entonces estaría más que justificado que no quisiera creer en él. También se dan casos, los hemos visto, de personas que hoy dicen tajantemente no creer en Dios y sin duda son sinceros consigo mismos, pero a lo mejor el día de mañana por circunstancias sí que van a creer en él. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no tenían fe y que de pronto la tuvieron, o que su fe es una fe transitoria, hoy sí, mañana no. Personalmente yo soy de los que creen que cuando Dios da el don de la fe o un don cualquiera, Dios nunca juega a las casualidades, ¿no? Y no se arriesga a decir, pues mira, hoy te doy el don, pero mañana según lo que vea te lo quito, ¿no? O te lo vuelvo a dar después. No. Cuando Dios otorga un don, ese don se ha dado para siempre. Lo que ocurre es que hay muchas personas que, como decimos, por circunstancias que nos es muy difícil juzgar, bueno, nos es muy fácil juzgar y facilísimo equivocarnos, ¿no? Digo, juzgar con un juicio justo y certero. Hay muchas personas que no se identifican con la fe que nosotros proclamamos. Pero eso no quiere decir que no la tengan. No tienen quizás fe en un Dios que se les ha vendido, ¿no? Se les ha enseñado o se les ha presentado, un Dios que a veces, pues desgraciadamente, tiene más aspectos repulsivos
que aspectos realmente amables. Es decir, que no es el Dios realmente revelado en Cristo, sino un Dios deformado, ¿no?, por los seres humanos. Entonces, cuando una persona dice, cuando alguna persona, yo lo digo como una experiencia personal, yo digo que no estamos en realidad respondiendo a la pregunta de nuestro amigo, porque no tenemos una respuesta clara que dar, ¿no? Pero a veces hay personas que me han dicho, yo no creo en Dios, ni quiero creer en Él. Y lo único que se me ha ocurrido decirle es, bueno, pero el problema es que Dios sí cree en usted, ¿no? Dios sí cree en usted y Dios sí tiene fe en usted, ¿no? Claro, esto siempre a las personas les deja un poquito como pensando, pero ¿qué estás diciendo, no? O sea, si yo no creo en Dios, ¿cómo Dios va a creer en mí, no? Pues sí, Dios sí cree en usted, ¿eh? Y es bueno que usted reflexione sobre ello. Una pregunta desde Colombia. La fe que se describe en Hebreos nos muestra un camino difícil y lejos de lujos y descanso. ¿Se podría definir la fe más como un compromiso constante con Dios en vez de una espera de esperanza? Es ambas cosas, es ambas cosas. Porque realmente cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de los héroes de la fe, nos encontramos realmente con esperanza. Aquellos hombres y mujeres que vivieron, los que menciona Hebreos 11, en la época del Antiguo Testamento, y que vivieron a veces en circunstancias realmente terribles para ellos, ¿no? Para ellos, para su pueblo, para, en fin, para el mundo en el que vivían, circunstancias que implicaban a veces destrucción completa de toda la nación o de muchísima gente, situaciones familiares que eran trágicas, ¿eh? Por ejemplo, el caso de, se menciona al patriarca Abraham, concretamente, el patriarca Abraham, que habría de ser el padre del pueblo escogido y sin embargo no podía tener hijos, porque él ya era un hombre muy mayor y su esposa era estéril, pero sin embargo Dios generó vida donde era imposible que existiera conforme a las leyes físicas habituales. Cuando leemos todo esto, vemos que efectivamente aquellos héroes de la fe se movían por esperanza, pero como decíamos, la esperanza, o sea, el don que se les había dado no era simplemente un don para que ellos se lo guardaran. Ese don requería unos frutos. Y es lo que nuestro hermano de Colombia, nuestro amigo de Colombia, nos dice claramente con la palabra compromiso. Es imposible recibir el don de la fe auténtica, la fe genuina, sin que esa fe genere o conlleve un compromiso. Por supuesto que es esperanza. Por supuesto que es convicción de unos deberes que se han de cumplir a riesgo de la propia vida, ¿no? Como vemos en este capítulo 11, pero todo eso implica realmente un compromiso. Es decir, que son dos ideas que se complementan perfectamente y que me alegro de que lo hayan preguntado así, porque es cierto. ¿Cómo se manifiesta la verdadera fe en los héroes que nos habla Hebreos 11, Juan Mari? Pues mira, se manifiesta de muchas maneras y la pregunta de este amigo nuestro de Colombia, de este hermano nuestro en la fe de Colombia, pues, Hermana. o hermana, perdón, pues nos ha anticipado ya mucho de esto. Aquellas personas que describe el autor de Hebreos eran personas, como hemos dicho, que vivían en esperanza. Y tenían una esperanza incluso, como dice el propio texto de Hebreos 11, creyendo contra toda esperanza, o sea, donde no se veía solución ninguna, ellos creían que existía una solución porque confiaban en unas promesas que Dios les había hecho. Estas personas manifestaron también su fe por medio de unas hazañas o por medio de unos actos portentosos que escapaban a veces a lo habitual, ¿no? Y que era evidente que eran dirigidos por el poder de Dios, ¿no? Por ejemplo, el autor de Hebreos nos habla, pues incluso de personas que llegaron a combatir duramente, incluso en guerras muy sangrientas, pero que ellos estaban allí convencidos de que su lucha era una lucha justa, ¿no?
era a riesgo de sus propias vidas. Se nos habla incluso de personas que fueron martirizadas, y evidentemente se refiere pues a una historia muy concreta, que es el famoso martirio de los 7 hermanos, ¿no?, que aparece narrado en el libro deuterocanónico segundo de los Macabeos, el capítulo 7, ¿no? Personas que por su fe en Dios llegaron incluso a desafiar a tiranos, como fue el caso de estos jóvenes judíos con su madre, 7 hermanos y la madre, que llegaron a desafiar a un tirano porque no iban a renegar de su fe, no iban a apostatar de ella. Es decir, la fe se manifestó en los héroes que menciona Hebreos 11 como un poder real. Un poder real que no era humano, un poder real que no era generado por los propios seres humanos protagonistas del capítulo, un poder real que no dependía de las decisiones, de los deseos o de la voluntad humana, sino que era un poder que venía realmente de Dios. Es decir, que el autor de Hebreos, cuando presenta en este capítulo a estas figuras, a estos héroes, lo que está haciendo es realizar una lectura totalmente cristiana del Antiguo Testamento. Está enfocando a aquellas figuras que vivieron en tiempos pasados, que no eran cristianos, evidentemente, que eran israelitas. Ellos no conocieron el cristianismo, no podían imaginar lo que era el cristianismo, pero que vivían en una esperanza y que vivían entregados a una voluntad divina y que vivían consagrados a un deber y que vivían incluso a riesgo de su propia vida, de su propia existencia, de manera que, como decíamos, se convierten en auténticos modelos y ejemplos para la Iglesia cristiana. Es decir, que cuando nosotros leemos el capítulo 11 de Hebreos, nos estamos encontrando con héroes del Antiguo Testamento o héroes de la historia antigua de Israel, pero presentados como si realmente hubieran sido auténticos cristianos. Y esto es una de las grandes aportaciones del autor de Hebreos, porque, claro, la conclusión es evidente. Si aquellas personas que vivieron en aquel momento y que fueron dirigidos de tal manera por el poder de Dios, que Dios les infundió ese gran don de la fe y que llegaron incluso a hacer frente a cosas que parecían imposibles de vencer, pues cuánto más quienes por la gracia de Dios vivimos a este otro lado de la historia de la salvación y ya hemos conocido al Mesías, pues cuánto más viviremos también una vida de total consagración, de total entrega y de arduo combate contra pues todo aquello que se oponga al Evangelio en nuestras vidas y que por la gracia de Dios, por la fe, venceremos. Interesante, Tellería, cómo la fe conlleva acción, no solamente esperar y sin más, sino que también conlleva acción, trabajo, esfuerzo por parte del creyente. Nos preguntan, en la pregunta anterior hablaban de la fe verdadera que profesaron los héroes de la fe. ¿Existe la fe falsa? ¿Qué características tendría? Muy buena Desde pregunta. Madrid. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque la verdad es que al decir lo de la fe verdadera, pues lógicamente, esto evidencia que nuestros amigos radio oyentes están ahí reflexionando mucho, lo cual nos produce una gran alegría. Nuestro programa tiene como finalidad eso, suscitar la reflexión. Sí, desgraciadamente existen muchas maneras de vivir, si se quiere decir así, o de manifestar, de proclamar, incluso de enseñar una fe falsa. Una fe falsa, por supuesto, es una fe que no está centrada en lo que tiene que estar, que es Cristo. Una fe falsa, por ejemplo, es una fe en la que se diga claramente pues que Dios es una realidad, que Cristo es una realidad, que las promesas de Dios son una realidad, pero que es algo que te lo tienes que guardar para ti. Y tú vives aislado de todo el mundo, no te metes con nadie, nadie se mete contigo, pero tampoco beneficias a nadie. Potenciar este tipo de religiosidad es potenciar una fe falsa, porque la fe verdadera
implica un testimonio vivo de Cristo. Cuidado, no estamos queriendo decir que hay que caer en exageraciones absurdas, por ejemplo, ir por las calles gritando de forma desafiante que Dios existe o que Cristo es Dios, porque eso no tiene ningún sentido y sería contraproducente. Pero la fe auténtica que vive un cristiano es una fe que incluso sin palabras puede ser una fe real y una fe viva, una fe auténtica. La actitud que un creyente tiene ante la vida, la actitud que un creyente puede mostrar ante las circunstancias difíciles, y todos pasamos, creyentes y no creyentes, por ellas, la actitud que un creyente puede tener en el desempeño de sus labores es completamente diferente de la actitud de una persona que vive completamente fuera de los principios de Dios. Eso no quiere decir, cuidado, volvemos también a decir algo porque hay que corregir a veces errores. Que haya personas que no se identifiquen con Dios o que no se identifiquen con una iglesia o con la iglesia en general, o que no vayan a ningún servicio religioso, no quiere decir que no sean creyentes. Como decíamos antes, no podemos juzgar lo que hay en la realidad de los corazones de las personas, ¿no? Y en las mentes de las personas. Pueden ser personas de fe sin saberlo, ¿eh? Pero sepan que lo son o no sepan que lo son, habrá algo en su actitud hacia las realidades vividas y algo en su actitud hacia los demás que beneficiará a los demás. El creyente siempre está ahí para beneficiar a los demás, porque la vida de fe, tal como Jesús la plantea, es una vida de servicio. No hay otro sentido en la vida del cristiano que no sea un servicio. Servicio a Dios, pero cuidado, servicio a Dios significa servicio al prójimo, ¿verdad? Es aquello que dice el apóstol Juan: nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano, evidentísimamente, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, una fe que no impulse a la persona a una vida de servicio. Y esa vida de servicio, como decimos, no es simplemente dando estudios bíblicos, o no es simplemente llevando un crucifijo, o no es simplemente pues con una Biblia bajo el brazo, que puede ser simplemente eso que decíamos de una actitud de auténtica esperanza, de auténtico gozo. Un gozo no quiere decir todo el día con una sonrisa en la boca, pero sí significa una actitud diferente que puede beneficiar mucho a los que están a nuestro alrededor y que puede incluso bendecirlos, ser fuente de bendición. Esa es la fe verdadera. Una fe que dijera: no, 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 nosotros no tenemos nada que ver con esto, estos se van a perder todos porque no creen o porque no vienen a donde yo voy, pues déjalos tranquilos, tú ya les predicaste un día y ya no te hicieron caso, adiós, que se vayan al infierno. Eso no es una fe verdadera, eso es una fe falsa. Desde los Estados Unidos nos dicen: ¿se podría decir que la fe es la única manera de expresar el verdadero amor a Jesucristo y a Dios? Se puede decir, evidentemente. Y no solo se puede, se debe, efectivamente. Como dice muy bien el apóstol San Pablo lo dice muy claro, nadie puede llamar a Jesucristo el Señor, o nadie puede decir que Jesucristo es el Señor sin la presencia del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el don de la fe, significa que Dios está trabajando en esa persona. Por lo tanto, evidentemente, la fe, una fe como la que describe Hebreos, una fe como la que menciona San Pablo en Romanos o en Gálatas cuando habla de la justificación por la fe, que es una doctrina muy importante, esa fe, esa auténtica fe, que es la fe que describe aquí el autor de Hebreos, es la que realmente hace que los demás puedan llegar a conocer a Dios, aún sin pasar por un curso bautismal o un curso de confirmación. Y esa es la fe que hace que incluso el propio creyente, yo mismo, tú mismo, todos nosotros, comprobemos que Dios es una realidad en nuestra vida.
que no es simplemente un concepto que tenemos ahí o una costumbre familiar o una costumbre local o una simple práctica piadosa. Mira, es una cosa que desgraciadamente es una realidad que se ha cumplido tantas veces a lo largo de la historia que es innegable, ¿no? Y es que hay muchas personas, o ha habido muchas personas a lo largo de los siglos de la era cristiana, que han hecho grandes alardes de piedad religiosa, pero en realidad era una piedad vacía. Probablemente no tenían esa fe verdadera. O si la tenían, no la entendían. O si la tenían y no la entendían, pues a lo mejor eran incapaces de percibirla, ¿no? Tampoco vamos a decir no la tenían, porque eso no nos corresponde a nosotros, ¿no? Pero es cierto que hay muchas personas que sin esos parámetros aparentes de religiosidad están evidenciando cada día más que están movidos por una fe auténtica. Y nosotros tendríamos mucho que aprender de ellos. Y es una cosa que me gustaría pues simplemente compartir, ¿no? Como algo que yo mismo he vivido y muchísimos hemos vivido, ¿no? Aprendemos muchísimas cosas sobre la fe cuando dialogamos con aquellos que aparentemente no la tienen o que incluso dicen que no la tienen porque no entienden bien lo que es la fe verdadera. O, como decíamos al principio, porque habían recibido una imagen tan distorsionada de Dios que es normal que no quisieran creer en Él. Aprendemos muchísimo dialogando con ellos. Aprendemos tanto que nos ayudan, pero en gran manera, a descubrir dimensiones de nuestra fe que no conocemos. Es decir, que Dios los ha puesto ahí para ayudarnos a los cristianos. Están haciendo una labor increíble muchas veces sin darse cuenta. Luego hay algunos que sí que se dan cuenta. Aún recuerdo yo alguno que decía, oye, al final voy a ser yo más cristiano que tú. Pues probablemente. Tenemos una frase que nos comparten, a ver si que te ostenta, aunque también yo quisiera que tuviéramos en cuenta de que la frase es, entre más sirvo, más fe tengo, teniendo en cuenta de que el servicio, o sea, las obras, cuando son producto de la fe, son agradables a Dios, y Ajá. que solamente el servicio sin fe pues no, yo creo que no ayudaría, pero vamos a ver, Tellería, ¿qué te parece? Entre más firmo, más fe tengo. Bueno, podríamos decir efectivamente, cuanto más sirvo conforme a la voluntad de Dios, quiere decir, no es que tenga más fe, sino que esa fe que Dios me ha dado se hace más evidente en mi vida. Eso sí. Eso. Sí, porque luego, por solo hecho de servir, no se nos va a agrandar la fe ni en eso, porque tiene que ser producto de la fe, el servicio y el amor que manifestamos a nuestros semejantes. Muy bien, Tellería. No, pero también queremos decir una cosa, también queremos decir una cosa. Hay personas que realmente sirven a los demás, no por mero activismo. Estamos pensando, por ejemplo, en personas que incluso dan sus vidas en ONGs y demás, ¿no? Que a veces ha habido, yo he encontrado a veces a personas que son, o dicen que son creyentes, que han llegado a condenar a este tipo de gente que hacen estas actividades porque dicen que eso que hacen no tiene ningún valor ante los ojos de Dios, porque eso no es más que puro activismo, que a veces está mezclado con ideologías extrañas que son anticristianas, así de claro lo han dicho, y que lo que hacen es abominable ante los ojos de Dios. Bueno, yo cuando oigo cosas así digo, Dios mío, ¿será que eres tú Dios para poder juzgar de esa forma a los seres humanos? Yo me he encontrado en mi experiencia, ha sido completamente distinto. Yo he conocido a personas, y seguro que todos los que estamos hoy escuchando o realizando este programa hemos tenido una experiencia muy similar. Hemos encontrado a personas que realmente hacen un servicio a los demás, ¿no? Y lo hacen con total convicción de que esa es su misión en la tierra. A lo mejor esas personas nunca se han planteado ese servicio como un servicio religioso, pero sí que es un servicio humano. Es un servicio plenamente a favor de los demás. Yo nunca me atrevería a decir que eso es una obra abominable, porque esas personas a lo mejor no confiesan una fe abiertamente cristiana,
o simplemente porque no se reúnen para un servicio religioso en una iglesia cristiana, o porque no van el domingo a la iglesia, o porque dicen que no leen la Biblia, o porque no rezan el Padre Nuestro, o el Ave María, o una cosa por el estilo. Debemos aprender a no juzgar. Debemos aprender a no juzgar porque nunca sabemos lo que Dios coloca en el corazón de los demás. Y como decíamos antes, y debemos aprender de aquellos que dicen, afirman, aseguran, les parece que no tienen fe, pero a lo mejor tienen mucho más de lo que ellos piensan, ¿no? Y con el tiempo, pues tal vez, ojalá, se les haga más claro. Una vez alguien decía, en el cielo habrá muchas sorpresas, y estoy convencido de que sí, porque ya aquí en la tierra nos llevamos unas sorpresas mayúsculas cuando dialogamos con personas que dicen ser ateas, pero sin embargo hacen unas afirmaciones que podría subrayarlas y firmarlas el Papa Francisco y el Arzobispo de Canterbury. Entonces yo digo, bueno, ¿estas personas realmente son ateas? ¿O es que son ateas de un Dios falso que se les ha vendido por ahí? Yo aún recuerdo, fijaos, es un pequeño detallito, ¿no? Pero son recuerdos que vienen cuando se hablan de estas cosas. Recuerdo como hace muchos años unas declaraciones de un ateo convicto y confeso, ¿no? Un pensador, que hablaba de Jesús de Nazaret y decía, Jesús de Nazaret, el gran maestro judío, fundador del cristianismo, un hombre incomprendido, perseguido por un sistema religioso opresor, atención, que con cuya muerte y resurrección cambió el curso de la historia. Digo, pero bueno, pero no es ateo este hombre. Habla de la muerte y la resurrección de Cristo y es ateo. Yo pensaba, Dios mío, que yo sea un ateo igual que él, evidentemente. Totalmente, totalmente. Bueno, siempre con este hilo de los héroes de la fe, ¿fueron estas personas superiores a nosotros? ¿O los podemos considerar superiores a nosotros, Juan Mari? Bueno, es normal que se hayan dicho a veces cosas así. No, la respuesta es un no rotundo. Jamás. No fueron superiores. Ahora, tampoco fueron inferiores. Cuidado. Ni lo uno ni lo otro. Ellos fueron, tal como el propio autor de Hebreos los presenta, ¿no? Ellos fueron personas escogidas por Dios en un momento de la historia o en unos determinados momentos de la historia, en unos determinados lugares de la antigua Palestina o de sus aledaños, ¿no? A veces en Egipto, a veces en Babilonia, a veces en otros lugares. Fueron personas a las que Dios colocó en el mundo para que cumplieran una función muy concreta y, como decíamos, ¿no? Se han convertido en un ejemplo para nosotros porque eran seres humanos como nosotros, ¿eh? Pero actuaron conforme a lo que en su mundo y en su momento Dios les colocó delante como una misión muy concreta, ¿no? De hecho, hay un detalle que es muy importante y es que cuando vamos al final del capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, el autor dice que estos héroes de la fe, héroes y heroínas de la fe, ellos no alcanzaron lo que esperaban porque debían ser asociados a nosotros. O sea, ellos no iban a alcanzar lo que esperaban sin nosotros. O sea, Dios no les dio a ellos una bendición aparte de nosotros, o como si fueran algo distinto de nosotros, o como si la historia de la salvación tuviera compartimentos estancos, ¿no? Desde aquí hasta allá, estos. Desde este otro sitio hasta este otro, los otros. Y desde tal momento hasta ahora, pues nosotros. Y ya está, y unos y otros sin comunicación ninguna. No. Dios contempla la historia de la salvación como un todo en el cual Cristo es la piedra angular, Cristo es el fundamento, Cristo es la cabeza, aunque no lo conocieran como tal los que vivieron antes de él, en la dispensación del Antiguo Testamento, en la época antigua, de tal manera que la obra de Cristo nos iguala a todos, a los que vivieron antes y no lo conocieron, y a los que vivimos después y sí lo hemos conocido, o cuidado, o decimos que lo hemos conocido. Lo que estábamos diciendo antes, que hay muchos que dicen que no lo conocen y luego hablan de su resurrección. En fin, nos encontramos con sorpresas de este calibre. Entonces,
nunca debiéramos caer en el error de exaltar en exceso a quienes vivieron en tiempos bíblicos como si fueran supermanes, Superman o Superwoman, da igual, ¿eh? Porque eran sencillamente seres humanos, como nosotros, sí que vivían en otro mundo, que hablaban otras lenguas, que tenían otras circunstancias culturales, pero que fueron escogidos por Dios para su momento, atención, como nosotros los que estamos hoy hemos sido escogidos por Dios para el nuestro. Y no por ser mejores que ellos, ni por ser diferentes de ellos, sino porque todos estamos hermanados y todos estamos igualados. Hay una doctrina muy importante en la Iglesia Universal, que es la doctrina de la comunión de los santos, ¿no? La doctrina de la comunión de los santos no significa solo que los cristianos somos hermanos, significa que también los que vivieron antes son nuestros hermanos. Y que en realidad todos los seres humanos debemos considerarlos como hermanos, porque nosotros no sabemos realmente, como lo que decíamos antes, ¿no? Que no podemos juzgar por apariencias, no sabemos nunca si esa persona que tenemos delante tiene una fe verdadera o no la tiene. Y a lo mejor te está diciendo que no la tiene, resulta que sí la tiene y no lo sabe. Es decir, estamos llamados a una comunión total entre todos los seres humanos, pero cuidado, en Cristo, con la base de Cristo. Entonces, nunca ellos, los que vivieron antes, pueden considerarse superiores, pero tampoco inferiores, ni nosotros superiores a ellos, ni por supuesto tampoco inferiores a ellos. Es decir, Dios no bendijo a aquellas personas como si fueran algo aparte. Los bendijo con la misma bendición que nos bendice a nosotros. Les dio una fe como a nosotros. Les dio tareas como a nosotros. Y los empujó para que las cumplieran como hace con nosotros. Después de escuchar todo esto, Tellería, y hablando de esta importancia de los héroes en la fe, pero que no son superiores a nosotros, y ver todo el recorrido que les ha llevado para que lleguen a ser considerados por muchos de nosotros como héroes, hoy en día podríamos decir que también hay héroes en la fe a la misma altura de Hebreos 11. Sí, claro, es normal que preguntemos esto, es lógico, es normal, esta pregunta ya viene de por sí, esto está clarísimo. Pues mi respuesta es, sin duda, existen, no hay que dudarlo, no hay que dudarlo. Vamos a ver. Hoy en nuestro mundo moderno no solamente en el año en que estamos, en este siglo XXI, los que hemos nacido en el siglo XX, pues en el siglo XX, los que vivieron en el XIX, en el XIX, y en el XVIII, pues en el XVIII, etc. Siempre han existido y siempre existirán héroes de la fe. Pero cuidado, lo mismo que les ocurre a los héroes de la fe del Antiguo Testamento, que en su época, atención, en su época y en su momento, muchas veces pasaban completamente desapercibidos porque no los conocía nadie. Claro, nosotros sabemos de ellos porque hay alguien que ha escrito eso, pero en la época en que ellos vivieron, pues a lo mejor nadie sabía quiénes eran. De algunos sí, por ejemplo, hay personajes como Moisés, que por supuesto en Egipto era conocido y entre los israelitas también, o el patriarca Abraham fue conocido en su mundo, ¿verdad? En su entorno, eso lo leemos también en el libro del Génesis. Pero sin embargo hay otros personajes que menciona Hebreos que parecería que son completamente, que han pasado completamente desapercibidos por las páginas de la historia, pero no para Dios. Para Dios son tan importantes los unos como los otros, los que tienen un gran nombre y un gran renombre y los que no tienen nombre ninguno o no se conserva porque nadie se acuerda de ellos. Eso ocurre también con los héroes de la fe de hoy, porque hay muchas personas en el mundo actual, en todos los continentes, en todos los países, yo casi diría en todos los departamentos, estados, provincias, ciudades, comarcas. Hay cristianos auténticos, verdaderos hijos de Dios, que son héroes de la fe, pero que nadie en su entorno los reconocería como tales. Ni siquiera en la iglesia se los reconocería como tales porque pasan muy desapercibidos. Sin embargo, atención, su fe los está moviendo a realizar unas labores comparables a pues lo que nos narra Hebreos, ¿no?
desde desjarretar leones, poner en peligro, en riesgo su propia vida, etcétera, ¿no? O moverse de un lado para otro, exactamente igual. Y por esto a mí me gustaría hoy de forma muy particular, exaltar, pero no exaltar de forma desmedida, ¿no? Ni impropia, pero sí hacer un reconocimiento público a través de las ondas, ¿eh? Como podemos hacer hoy, gracias a Dios. Un reconocimiento público y un verdadero homenaje, ¿eh? A esos millones, que no son uno ni dos, ¿eh? Son verdaderos millones de seres humanos, de creyentes, que pasan desapercibidos, que a lo mejor nadie conoce, de los que nadie se acuerda, de los que nadie tiene ni siquiera memoria de recordar, mira, es de tal manera o es de tal otra, nada, ¿eh? Pero sin embargo están ahí y están en medio de lo que podríamos llamar la rutina de cada día, el quehacer de cada día, ¿eh? Y están allí luchando y están allí bregando, como nadie se imagina, muchas veces para sacar una familia adelante, para sacar unos hijos adelante. Estamos hablando tanto de varones como de hembras, de hombres como mujeres. Dios no hace diferencias y la Iglesia tampoco tiene que hacerlas. Creyentes que hacen frente a vientos y mareas, a veces teniendo que luchar como auténticos leones contra presiones, contra injusticias, contra situaciones que claman al cielo, ¿eh? Pero que están sacando a sus familias adelante. Y de esos, o de esas familias que ellos sacan adelante, pues algún día saldrán quizás personas que harán un gran bien a otros. Nunca he dejado de pensar en creyentes que yo he conocido, y todos, sin duda, ahora podéis estar haciendo todos memoria de personas que parecería que nunca hubieran hecho nada en la vida, ¿eh? Pero cuando uno lo piensa, han sido capaces de formar familias que han sido bendiciones para otros. Si estos creyentes anónimos no hubieran existido, esas familias no existirían. Y esas personas que luego salen de esas familias y que hacen un gran bien a otros no hubieran existido nunca. Pero nadie se acuerda de aquellos creyentes anónimos. Dios sí, por supuesto. Son héroes de la fe. Ese creyente de a pie que vive su fe de forma sencilla, que pasa desapercibida incluso a veces en la iglesia, pero que su vida, su persona, sin que él mismo se dé cuenta, está bendiciendo a cuantos le rodean, ¿eh? Es la manera en que Dios dirigió a los héroes de Hebreos 11 y sigue dirigiendo hoy a su pueblo. Muchas veces hemos encontrado a personas que nos dicen, claro, porque como a veces se exalta tanto, se exalta de forma un poquito exagerada incluso en las iglesias a personas que tienen grandes nombres, o mira, este hizo no sé qué, fundó aquello, yo que sé, predicó en tal lugar o fue como misionero a tal sitio, muy bien hecho, evidentemente, ¿no? Son cosas muy loables, pero exaltar tanto este tipo de funciones y descuidar a los demás a veces crea en personas sencillas la idea de yo no hago nada, yo no sirvo para nada, yo no estoy haciendo nada para Dios, ¿qué hago yo para el Señor en esta vida? Y esa persona no se está dando cuenta de que lo que está haciendo es dar toda su vida, porque esa persona está sacando adelante, como hemos dicho, contra vientos y mareas, a unos hijos que a su vez tendrán hijos, que pueden ser una gran bendición para los demás. Y sin estos padres nunca hubieran existido esos hijos, ¿eh? A veces nuestras sociedades occidentales, que han cometido el error siempre, por ejemplo, no estamos haciendo ahora ningún alegato a favor del feminismo ni nada de esto, ¿no? Pero muchas veces nuestras sociedades occidentales, que han relegado la figura de la mujer, hasta tiempos no excesivamente lejanos, como una figura secundaria, pues nuestra sociedad ha cometido el gran error de olvidar a auténticas heroínas de la fe, mujeres que han pasado completamente desapercibidas, pero que han sido unas madres cristianas. Y con sus mayores o menores luces, su mayor o menor formación, pero con una fe genuina y un ejemplo genuino y una vida de servicio, de entrega total a su familia y a otros,
Han dado un ejemplo que luego sus hijos a lo mejor han multiplicado, o sus nietos, o sus bisnietos, o quien sea. Hoy existen héroes de la fe, por supuesto que sí, existen. Algunos incluso son mártires. Pero mártires literales, mártires que han dado su vida en países donde hoy se persigue al cristianismo. Nadie sabe quiénes son, nadie se acuerda de ellos. Dios sí, los tiene muy presentes, los tiene con él. En otros países como los nuestros, que son países cristianos, de cultura cristiana, pues a lo mejor aquí no hay mártires en ese sentido, pero hay cristianos que pasan completamente desapercibidos y son auténticos héroes. Y que, como decimos, realizan una labor que nadie ve, por lo tanto nadie valora, nadie reconoce, pero Dios sí. No lo dudemos, existen héroes de la fe. Ojalá tú y yo seamos unos de ellos. Amén. Bueno, queridos hermanos, llegamos al final de este programa reflexionando sobre los héroes en la fe, esas personas que lo han dado todo por el Señor, que han tenido esperanza, que han tenido confianza, cuando todo parecía oscuro, que no había solución, ellos le creyeron a Dios. De manera que gracias a nuestro hermano Juan Mari por este tiempo que nos ha compartido. También queremos aprovechar la ocasión para saludar y agradecer a nuestro hermano Josué, Sonia, Osbelia Nava, Juan Villegas, Sonia Gutiérrez, el reverendo Alex Mitchell, Jean Phil, el reverendo Jean Fields, Candelaria, que han estado, el reverendo Jerry Acosta también, que han estado interactuando con nosotros a través de la página de Facebook. También agradecemos a todos los hermanos que a través de nuestro WhatsApp nos han compartido sus preguntas, sus inquietudes y de esa manera también han enriquecido el programa de hoy. Les invitamos para dentro de 8 días, si Dios así lo permite, aquí también en estos encuentros con la palabra, en su programa La Palabra Hoy. Y antes de irnos, Juan Mari, las conclusiones de hoy, las conclusiones. ¿Con qué nos debemos de quedar? Pues mira, yo ahora que estabas hablando, como sabía que me ibas a preguntar esto, porque lo preguntas siempre, pero ahora estaba pensando, si tuviéramos que resumir o sacar una conclusión, ¿cuál sería? Pues mira, la que me viene a la mente en estos momentos es la siguiente, ¿no? Dios tuvo en su momento histórico héroes de la fe porque quería que fueran ejemplo para los héroes de la fe que iban a venir después, de los cuales hay millones en el día de hoy. Y ojalá, como decíamos antes, y de corazón, tú y yo seamos uno de ellos, aunque nadie nos conozca. Dios nos conoce. Amén. Estupendo. Pues muchas gracias, Juan Mari, por tu tiempo, por tu dedicación, por estar aquí con nosotros. Gracias también a nuestros oyentes que nos han estado acompañando a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones de Radio Anglicana y aquellos también que nos han estado acompañando, viendo y escuchando a través de la transmisión en la página web de radioanglicana.es. Si Dios así lo permite, nos encontramos dentro de 8 días a esta misma hora aquí en Radio Anglicana yo creo que ya nos toca concluir estas reflexiones sobre el libro de los Hebreos, así que dentro de 8 días concluimos las reflexiones de los Hebreos y luego pues nos trasladaríamos al Antiguo Testamento para seguir con este ritmo que llevamos de uno del Nuevo, uno del Antiguo. Así que, Juan Mari, muchísimas gracias, muchas bendiciones y a nuestros oyentes... Gracias, perdona que te interrumpa. Sí, adelante. Queda bien, pero bueno, pero es que soy yo quien os da las gracias a todos vosotros, en primer lugar a ti, a todos los hermanos que hacéis el programa y por supuesto muchísimas gracias, pero de todo corazón, a tantos amigos y hermanos que colaboran con nosotros, con sus preguntas, con sus reflexiones, que esto es importantísimo, y con su cariño. Dios os bendiga a todos. Amén. Hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para
está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.